muchas gracias por la invitación al ingeniero Santiago de regresar aquí otra vez a la casa, al Redil, después de muchos años, pero una verdadera disculpa con eso de las clases. Me toca dar clases lunes y martes, entonces no puedo asistir. Pero aquí estamos, ya se acabaron las clases, ya no hay pretexto para... Ya están de vacaciones. Muchas gracias, me da gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo lo que quiero es compartir con ustedes esta plática del 691. Es un artículo de la nueva norma, la 2018. Estuvimos el viernes en el CCN, aún no hay planes para que se publique. El único plan que medio por ahí expresó el subsecretario de Electricidad es que quizás se publique en febrero para que entre en vigor en agosto, a partir de agosto del 2020. Entonces, bueno, pues todavía tenemos tiempo para prepararnos y ojalá haya un diploma aquí a los presentes sobre este artículo, porque este es de la 2018, para que les sirva como capacitación a los verificadores, porque ahora se va a renovar la acreditación a través de capacitación, no a través de exámenes. Entonces hay que juntar horas de capacitación en esta norma. Bien, vamos a ver, entonces 691. Pues perdón, nada más una aclaración, perdón. Entonces todavía, esto que vas a dar todavía no es vigente. No es vigente. Va a ser vigente. Ok, está muy bien. Ir adelantando. Pero de que va a salir la norma, va a salir. Entonces es bueno que tengan las constancias. Claro. Bien, vamos. Bueno, no se alcanza a ver bien, pero es una central fotovoltaica de más o menos 125 megawatts. Está instalada en Hermosillo, le llaman la Orejana, y es una central que tiene un transformador de 120 MVA, y más o menos habría que entender los requisitos para verificarla. La que sigue. Bien, esta es promoción. La que sigue. Si quieren, bueno, regresamos un poco. Regresamos. Transformador elevador de 34.5 a 230 kV. ¿Se puede ver bien un poquito más grande la placa de datos del transformador? Por favor. Lo comento porque Inge Bulmaro, porque de acuerdo con los requisitos que nos marca la misma, ¿no?, de que pues, los equipos eléctricos, materiales, etcétera, deben ser probados y aprobados, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchas veces yo me he encontrado instalaciones y cuando revisamos la placa de datos de los transformadores, no viene por ningún lado, ¿verdad?, ese requerimiento que normalmente, bueno, pues se hace a través de ANSE, pero donde se establezca también la norma con la que fue probado el transformador, de acuerdo a como lo dicen las mismas NMX de los diferentes tipos de transformadores. La mayoría de las normas nos dice qué información debe de contener la placa de datos. Y una de esas es precisamente que se indique la norma con la que fue probado el equipo, ¿verdad? Y en todo caso, pues el sellito ANSE, ¿no?, que normalmente es el que vemos. No sé si en este caso sí... ¿Lo bajamos tantitito? Ok, ahí está bien. Muy bien. Bueno, en la Secretaría de Energía establece el criterio más que nada en transformadores por la eficiencia energética, y así lo establece en su oficio, que lo que quiere es hacer una estadística de cuántos transformadores cumplen la NOM 002, porque la NOM 002 también es parte del CCNE, es una norma del CCNE, no se verifica. El único modo de evidenciar que se cumple es a través de los verificadores de la 1. Entonces todos los transformadores de 500 kVA tienen que cumplir NOM. Y si hablamos de NOM, entonces tiene que ser un organismo de certificación acreditado y aprobado. Es correcto. Y ya después de 500 kVA ya entramos a lo que es el numeral 4.3 que establece que los equipos deberán ser aprobados.
Luego nos vamos con el 110-2 de la norma, pero el 110-2 no está tan completo como el 4.3.1 de la norma, en el cual establece que se debe cumplir, para que esté aprobado un equipo, deberá estar certificado en una NOM y en una NMX, y si no hay NMX, en una norma internacional, y si no hay una norma internacional, en la norma del país de origen. Las especificaciones del fabricante, ¿no? Antes en las normas del país de origen. Sí, por ejemplo, para Alemania, BDE, para Francia, FN, para Inglaterra, BD, BI, no me acuerdo bien, y para México, pues NMX, ¿no? Que si no hubiera NMX, porque estos transformadores son grandes, que ANSIA no está acreditado en esa norma. Entonces, si no hubiera NMX, entonces sí tendría que ser en las especificaciones del fabricante. ¿Qué es lo que busca la Secretaría de Energía? Que alguien se haga responsable de ese equipo. El verificador no se puede hacer responsable porque no se puede meter a las tripas del equipo. Entonces, lo que él quiere es que alguien se haga responsable de ese equipo. Eso es lo que busca. En este caso, bueno, pues no hay norma para este transformador SOTE, entonces lo que yo tengo que pedir son las pruebas del prototipo que se hizo, ya sea en la PEM, ya sea en el extranjero, en la misma planta de Prolec, pero yo tengo que tener algo que evidencie que ese equipo está aprobado. Es correcto. Bien. Pasamos a otro, por favor. Bueno, ahí está. Bueno, vámonos a este. Este sería un transformador elevador que viene de los convertidores de CD a CA. Entonces, y me va a convertir, no sé, de 690 volts a 34,5, 13,2, 23, lo que marque en ese lugar las normas de distribución. Entonces, continuamos. Bueno, la placa de datos del panel solar, la llegada de los alimentadores de corriente directa al tablero. Bueno, aquí ya no aparece el convertidor, por ahí lo veríamos. El tracking de los paneles fotovoltaicos. En este caso tiene un motor, o sea, tiene seguidor, se puede mover el tracking, el strings o la caja de conexiones a donde llegan todos los paneles. Bueno, esto aquí no se alcanza a ver, pero tiene la antenita de que se giran a control remoto. Y bueno, los paneles, continuamos, sí, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el marco jurídico? ¿Qué es lo que nos pide cumplir con normatividad? En este caso, en el 33, la ley de la industria eléctrica dice que para interconectar a las redes eléctricas, las centrales, deben de ser técnicamente factibles, ¿no? ¿Y quién me da lo técnicamente factible? O sea, ¿quién me dice que es técnicamente factible? En este caso me lo dice el SENACE. ¿El SENACE a través de qué? A través de los estudios de instalaciones. Entonces, en los estudios de instalaciones, el SENACE indica toda la infraestructura necesaria para interconectar las centrales a la red nacional de transmisión o a las redes generales de distribución para el caso de generación distribuida. ¿Qué es generación distribuida? Hasta 500 kilowatts. Hasta 500 kilowatts se conectan a las redes de distribución. Ustedes saben que para tener una central fotovoltaica que vamos a conectar a un transformador, la capacidad de la central fotovoltaica no debe exceder el 80% de la capacidad del transformador por aquello de la distorsión armónica, ¿no? Y además, si excedemos la capacidad de la central, ¿qué va a pasar con el transformador? Se va a sobrecargar, ¿sí? Entonces, al 80% de la capacidad del transformador. Perdón. Tengo un caso.
quiero aprovechar tu experiencia y tus conocimientos, en lo cual es un centro comercial. Quieren instalar 2 megawatts de centros fotovoltaicos. Y hay 4 transformadores formando parte de los servicios generales de todo el centro comercial. Y dicen ellos, yo coloco 4 grupos de 500 kilovatios. Con eso ya no tengo que hacer ningún trámite. Esto es cierto. Porque es el mismo usuario. Bueno, lo que marca el SENACE es la capacidad de la central. Es decir, incluso si yo tengo 2 megawatts, pero no están a su capacidad plena por los horarios y por el factor de generación, Sí, bueno. Ahí están al mismo equipo de medición. Al mismo tipo de medición. Yo pienso que no se puede. Pienso que no. Yo pienso que El ya es una fabricante central. dice que sí. Pienso que no, porque van a un mismo equipo de medición. Exacto. Sí. Entonces es una central. Perdón, gracias. Sí. ¿Desde qué tamaño defines una central, Omar? Porque estaba oyendo que Esa- de 2, Sí. pero por ejemplo en un domicilio, por Sí. decir algo. Sí. A ver, mayor a 500 kilowatts. El mismo código de red clasifica centrales A, B, C y D. Y las centrales A son hasta 0.5 megawatts. Las centrales B son hasta 10 megawatts. ¿Por qué? Porque a cada tipo de central el código de red le va a pedir requisitos distintos. Claro. Gracias. No, sí, de que lo hay, pero quería saber Sí. a partir de cuándo. O sea, Así gracias. es. Bien. Bien, entonces el 33 va ahora sí, los transportistas y los distribuidores van a interconectar las centrales eléctricas a sus redes una vez que el SENACE revisado que toda la infraestructura se ha cumplido a través de unidades de inspección y que se cumplen las especificaciones. Entonces estas especificaciones, ya se los comenté, es el estudio de instalaciones, que es el estudio final que marca el SENACE, porque primero empieza con un estudio indicativo, después termina el estudio indicativo y hace un estudio de impacto, termina el estudio de impacto y el tercero es el estudio de instalaciones, que es el estudio ya final. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Las características específicas de la infraestructura para realizar la interconexión, ¿en dónde está? ¿En dónde se establece? ¿En dónde? ¿En qué documento? En un manual, en el manual, La infraestructura. el manual regulatorio de interconexión de centrales eléctricas. En los estudios de instalaciones, ¿verdad? En los estudios de instalaciones. Lo mismo que para la central eléctrica, o perdón, para el centro de carga. No más que para el centro de carga se dice conexión y para las centrales se dice interconexión. ¿Sí? Ok, entonces centros de carga, conexión y centrales, interconexión. ¿Sí? Que físicamente es lo mismo, pero ahora, ¿cómo se establece el marco regulatorio? La CRE regula todo lo que es el sistema eléctrico nacional. ¿Qué es el sistema eléctrico nacional? Centrales, red nacional de transmisión, redes generales de distribución, subestaciones de maniobra y equipos de medición. Todo eso lo regula la CRE. ¿Y quién es el que controla, el que conecta o el que controla? El SENACE. Pero la parte regulatoria, la que establece las reglas, es la CRE. La que establece los aspectos técnicos de operación es el SENACE. ¿Sí? Bien. Entonces, las subestaciones de maniobras las certifica una unidad de inspección. ¿Qué certifica la unidad de inspección? Requisitos de seguridad o desempeño.
De seguridad. ¿Mande? De seguridad. Desempeño. O sea, desempeño. ¿Por qué Hay que distinguir que la unidad de inspección certifica desempeño sí. y que la unidad de verificación dictamina seguridad. Seguridad. ¿Sí? Es decir, un ejemplo, el estudio técnico establece que para una subestación de maniobras de 115 kV requiere un interruptor de tanque muerto. Y el ingeniero del proyecto determina, no, pues por las condiciones ambientales, necesitamos un interruptor de tanque vivo. ¿No? Y entonces instala un tanque vivo, un interruptor de tanque vivo. Viene la unidad de inspección, le pone tache. ¿Por qué? Porque el estudio de instalaciones me está indicando un interruptor de tanque muerto. Es decir, le va a decir el ingeniero, espérate tantito, o sea, el interruptor de tanque vivo tiene mayor alcance, mejores características. No me importa. O sea, el estudio de instalaciones dice tanque muerto. ¿Sí? Eso es lo que pide, punto. ¿No? En cambio, si vas a verificar, pues el plano dice tanque muerto y aquí hay un tanque vivo, corrígeme el plano y paloma, ¿no? O sea, ya. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en eso es donde estamos. Ahora, déjenme comentarles que también ya se va a vigilar la seguridad en el Sistema Eléctrico Nacional a través de la NOM 018 de la CRE. O sea, ahorita está en anteproyecto, entonces ahí también hay chamba para las futuras unidades de verificación, y esa norma trata de instalaciones en alta y media tensión, desde las centrales generadoras hasta el punto de interconexión. ¿Sí? Sale. Continuamos. Muy bien. Se va a pedir un contrato de interconexión una vez que la central eléctrica haya cumplido la infraestructura requerida. ¿Sí? Recuerden que en generación distribuida, para poderles instalar el equipo de medición bidireccional, tienen que entregar el dictamen de verificación de esa central. Una vez que ya les entregan el dictamen de verificación, ahora sí ya pueden hacer su contrato de interconexión. Ya. Una vez hacen el contrato, ahí te va tu medidor bidireccional. Y ya una vez que lo instalan, ahora sí requieren el certificado de la unidad de inspección para el contrato de contraprestación. O sea, ¿cómo te voy a pagar tu generación? ¿Sí? O sea, son dos etapas. Pero ahí contra qué va a revisar la unidad de inspección, porque la unidad de inspección va a revisar sobre las especificaciones de un proyecto, ¿no? Sí, en este caso del oficio resolutivo de la CFE, toda la infraestructura que indica el oficio resolutivo de la CFE para generación distribuida, eso es lo que va a revisar la unidad de inspección. Sí, o sea, antes de que te pidan la unidad de inspección, pásame tu oficio resolutivo. ¿Por qué? Porque algunas veces va a requerir infraestructura CFE y algunas otras ya no. Por ejemplo, en algunas va a decir, ¿sabes qué? Tengo que cambiar mi red de media tensión. La tengo que recalibrar. Eso. Bueno. Entonces, pues ya la unidad de inspección cuesta más, ¿no? Entonces, antes de cotizar, primero hay que ver qué es lo que te está pidiendo el oficio resolutivo del CFE para generación distribuida. Y para centrales, ¿quién establece la infraestructura? Ahí sí es la CRE, ¿no? Es la CRE, ¿no? Sí, pero ¿qué documento? Ok. ¿Qué documento te lista toda la infraestructura? Voy a requerir una partarrayos, voy a requerir una cuchilla, voy a requerir una subestación de maniobras. El proyecto. El estudio de instalaciones, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el estudio de instalaciones es para centrales eléctricas y el oficio resolutivo de CFE es para generación distribuida. Esos son los dos documentos que puede certificar la unidad de inspección. Hermano, y si no te conectas, ¿Me escucho? no hay perdón, y si no hay interconexión, trabajas en isla.
necesitas también todo esto. Si no hay interconexión, porque no hay una central. No, porque Está en tienes tu isla. central, pero es autogeneración En modo y isla. autoconsumo. No te vas a conectar a la red. No vas a requerir un medidor bidireccional. Puedes tenerlo, pero no lo requieres porque nunca regresas a la línea. Tienes doble bus. Si no lo requieres, o sea, si no vas a pedir un medidor bidireccional, no lo requieres porque la misma ley te permite autoabastecerse hasta 0.5 megawatts. Y más, no te puedes. No. Ya cuando necesitas más, como en el caso de los 2 megawatts, ya requieres autorización. No, la autorización no lo dudo, pero a lo que yo me refiero, pero no requiero un contrato de interconexión. Eso es lo que No, si te vas a autoabastecer, ¿no? te vas a autoabastecer y vas a tener un doble bus. Un transfer, dices. No, es propiamente, no un transfer, incluso un doble bus, simple y sencillamente. Nunca te vas a sincronizar con CFE ni con la línea externa. Ok. Nada más, simple y sencillamente, que vas a conectarte con tu planta propia y estás conectado de momento con CFE, pues le bajas a tu switch, arrancas tus Sí, equipos. yo decía que por eso tenías un transfer, ¿no? Claro. Te pasas a la central, te pasas a CFE, Claro. pero un doble bus podría ser también a través de un instructor manual. Gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Continuamos? Bien. Bueno, pues en el artículo 33 es donde te pide la unidad de inspección. Que esté aprobada por la CRE y certifique que la instalación para la interconexión cumple con las características específicas de la infraestructura requerida, establecida por el SENACE, donde en el estudio de instalaciones o en el oficio resolutivo de CFE, o las normas oficiales mexicanas aplicables, distintas a las referidas en la siguiente fracción, ¿Cuál es la siguiente fracción? El artículo 5º, que es para centros de carga, ¿sí? Que a esas no les aplica. Bien, es importante conocer esto porque ahorita solamente estamos con lo que establece el código de red, aquí, pero al rato viene la norma 018. Entonces por eso es que dice y las normas oficiales aplicables. Al rato viene una norma, por ejemplo, al rato viene la norma oficial mexicana de calidad de energía, que ya está ingresada en el PNN de la CRE. Al rato viene la norma oficial mexicana de conectar los neutros de las centrales generadoras, de los transformadores de las centrales generadoras. Entonces, bueno, pues hay que estar pendientes porque al final de cuentas son oportunidades de trabajo para todos nosotros, ¿no? Entonces, dice, según corresponda, unidad de verificación o unidad de inspección, según corresponda. ¿Cuándo corresponde unidad de verificación? Cuando es no. Cuando es una norma. Cuando la especificación es una norma oficial mexicana. En este caso, como no es norma oficial mexicana, sino es el código de red, entonces requiere un tercer autorizado, de acuerdo a la ley, que es la unidad de inspección. Entonces, por eso dice según corresponde. Entonces, continuamos. Bien, bueno, pues esto es lo de las unidades de verificación para centros de carga, que ahorita, por el momento, de aquí se están agarrando para dictaminar las centrales fotovoltaicas de generación distribuida. Pero esto ya va a desaparecer. También hay otro tema. Por ejemplo, la generación distribuida, si está suministrada en baja tensión, no requiere unidad de inspección. Actualmente, no requiere unidad de inspección. Puedes conectarla con la sola verificación. Y puedes hacer el contrato de contraprestación con la verificación. Sí, no te van a pedir el certificado. Son los paneles fotovoltaicos con baja, no necesitarías eso. No necesitas certificado. Si está interconectado en baja, tu contrato de interconexión y tu contrato de contraprestación con el mismo dictamen de verificación. Ok. Continuamos. Muy bien, bueno, ya una vez que se cumpla lo del dictamen de verificación o de la certificación, el SENACE ordenará la interconexión o conexión
a los transportistas y distribuidores. Y es muy importante saber que son distintos, hacen cosas distintas. CFE distribución, CFE suministro básico y CFE usuarios calificados. O sea, ¿quién instala el equipo de medición? ¿CFE suministro básico o CFE usuarios calificados? Suministro básico. CFE distribución. Es más, CFE distribución se carga hasta de los equipos de medición de alta tensión. Entonces, porque hay que como que actualizarse el chip, porque creemos que el área comercial es quien lo hace, pero no, el área comercial nada más cobra, nada más vende, ¿no? y cobra. Bueno, más bien ni siquiera cobra, vende y factura, porque quien cobra es el SENACE, y ya el SENACE es el que le paga a los suministradores. Bien, continuamos. Bien, aquí se establece que mientras no haya una norma oficial mexicana por la CRE, van a prevalecer las especificaciones de CFE. De hecho, ahorita en la revisión de la NOM 018, CFE quiere que pongamos como referencia sus especificaciones. Bueno, ya se les dijo que no, porque son un jugador más en el mercado. ¿Sí? Y ahí sí, no vamos a cumplir lo que dice el 33, que dice indebidamente discriminatorio. Entonces, ok, continuamos. Bueno, ahí es lo que comentábamos, ¿no? Entonces, que la CRE, si la capacidad es mayor a 0.5 megawatts, se requiere permiso. Continuamos. Muy bien. El código de red que establece, bueno, pues establece todos los requisitos para tanto para centrales como para centros de carga. Continuamos. Más o menos saben cómo está estructurado el código de red. El código de red está estructurado por disposiciones operativas y por manuales. Entonces, las disposiciones operativas son las principales, son las que hay que cumplir y se auxilian de los manuales, ¿no? Que también no, son para cumplirse, pero los manuales como que ya llevan la parte técnica, ya llevan el estándar de lo que pide la disposición operativa. Hagan de cuenta que la disposición operativa es regulación y los manuales es estándar de ingeniería. O sea, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué quiero que cumplas con las disposiciones y cómo lo vas a cumplir con el manual? Entonces hay que enlazarlas. Así es como se interpreta el código de red. Continuamos. Bien. En el caso del manual regulatorio de requerimientos técnicos para la interconexión de las centrales eléctricas, hay, por ejemplo, me pide un requisito. Me dice, quiero que me digas cómo está el método de aterrizamiento del neutro de los transformadores elevadores de la central eléctrica, y esta debe cumplir con las especificaciones técnicas emitidas por la CRE. Es decir, voy a verificar, voy a certificar esta central fotovoltaica tiene transformadores elevadores, entonces tengo que ver cómo están conectados los neutros de los transformadores elevadores, tal como lo pide la CRE. Y en este caso la CRE lo pide con varistores. Entonces yo debo de ver que esté con varistores la conexión del neutro para el caso de centrales fotovoltaicas por la cuestión de la distorsión armónica. Bien, continuamos. Entonces, los neutros de todos los transformadores elevadores, de todos, del más grandote hasta el más pequeño, está con varistores. Entonces yo ya digo paloma. Pero la CRE me dice, a ver, le digo a la CRE, a ver, dame tu norma. No tengo. Digo, entonces ¿cómo le voy a cumplir el SENACE? Entonces voy a la CENER. Oye, CENER, me está pidiendo el SENACE que cumpla el 7.4 del
manual de centrales. ¿Puedo hacerlo con un dictamen de verificación? No, yo no te aprobé para eso. Yo te aprobé para que dictamines centros de carga, para contratos con CFE, yo no te aprobé para otras cosas. Entonces, eso está en el limbo. Lo bueno es que eso ya va a venir en la norma 018, ya bien perfectamente, ahora sí que aterrizado, ¿no? A final del día, ¿qué hicimos? Bueno, pues a final del día la verificación de esa petición de parte, y ¿sabes qué? Ahí te va, y si yo tengo pleito, pues ve con la CENACE, ¿no? A decirle que requieres esto, ¿no? Entonces, todo esto, en este caso, el transformador, los transformadores elevadores en las centrales con varistores, perdón, y el transformador principal con transformador zigzag, ¿no? Con transformador zigzag. Bien, continuamos. Para aterrizarlo. ¿Vale? Para aterrizarlo. Sí, así es. Y además, bueno, como viene en delta, entonces también sirve para limitar la corriente de falla a tierra. También para las armónicas. No escucho. Para las armónicas también. También sirve para las armónicas, por supuesto. Bien, bueno, pues ustedes saben que como la parte que viene de la generación viene con distorsión armónica, entonces se conecta en delta para que se entrampe la distorsión armónica en el delta. Bien. Luego, ahí mismo en el código de red está el manual para conexiones de centros de carga. Continuamos. Bueno, se repitió, no estoy seguro, continuamos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que revisar en las centrales? En las centrales tenemos que revisar no solamente el 691, sino el 705, que habla de fuentes de generación de energía eléctrica interconectada. O sea, tiene que venir en nuestra lista de verificación cuando verifiquemos generación distribuida. Bueno, como experto técnico de la EMA se los digo. Bien, entonces, este 705 trata de fuentes de generación de energía eléctrica que operan en paralelo, con una o más fuentes primarias de electricidad. Son ejemplos de este tipo de fuentes primarias, las de suministro público o las de generación en el sitio. Bien, continuamos. Bien, para el caso de interconexión de centrales fotovoltaicas, es de mucha ayuda pedir esta especificación de CFE, porque ahí es donde se establecen todos los requisitos para la interconexión de generación distribuida, que se basa en el manual de interconexión y conexión de centros de carga que publicó la Secretaría de Energía por ahí de diciembre. Pero es una buena ayuda este documento. Bien. Ahora sí, este artículo es el nuevo que trae la norma de la 2018, y este artículo aplica a centrales fotovoltaicas de gran escala con capacidad, dice que no menos de 5.000 kilowatts. No menos de 5.000 kilowatts, o sea, de 5 megawatts hacia arriba. Y entonces ahí se queda un limbo, ¿verdad? Se queda un limbo entre las de hasta 500 kilowatts y 5.000 kilowatts. O sea, entonces, pero de acuerdo a la ley de la industria eléctrica, los mayores de 500 kilowatts ya caerían aquí. ¿Sí? Bien, es un artículo muy corto, muy resumido. Realmente toda la especificación técnica se basa en el artículo 690, entonces no es muy aparatoso este artículo porque hay que ver el 690. Continuamos. Bien, es muy importante ver en el apéndice B de la norma. Ya ven que el apéndice B de la norma trae todas las normas que son de ayuda para interpretar los requisitos que establece la norma. Entonces el apéndice B pues hay que tenerlo ahí como de apoyo. Continuamos. Bueno, entonces como ya les comento, todo lo que es centrales se basa
en las especificaciones técnicas del 690. Es una presentación que se le va a quedar al colegio y que yo creo que la comparte, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a mí siempre me llegan las presentaciones que comparte aquí el INGE y bueno, pues, muy buenas. Ok, continuamos. Bien, ok, entonces los módulos, nos pide que los módulos deben de estar marcados con todos estos valores, ¿verdad? Tensión de circuito abierto, tensión de operación, tensión máxima permisible del sistema y pues corriente de cortocircuito, potencia máxima, que son los valores que nos pide la norma para calcular conductores y protecciones, ¿no? Corriente de cortocircuito. Entonces, continuamos. Entonces tenemos que ver todos esos valores que nos pide la norma, ¿no? Como corrientes de cortocircuito, corriente de cortocircuito, corriente de voltaje abierto, la máxima potencia, en fin, entonces todos esos datos habrá que ver ahí. Y bueno, pues como ustedes ven, no hay norma mexicana o oficial mexicana que los pueda certificar en nuestro país, entonces tenemos que irnos a las normas europeas, extranjeras, ¿no? Muy bien, continuamos. Lo que comentaba el INGE, bueno, pues todos los equipos deben de estar aprobados e identificados, todo lo que es módulos fotovoltaicos, los inversores, los controladores de carga, todo esto debe de estar aprobado. Entonces, es muy importante porque los conductores, por ejemplo, también deben de estar aprobados. Y para que todo, los interruptores deben de estar aprobados. Entonces, hay que ver bien en el equipo que tenga marcado como PV, que es para uso fotovoltaico, para que puedan ser dictaminados. Continuamos. Por ejemplo, los conductores, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero aquí deberían de estar marcados que son para uso PV. Bueno, ahí es más o menos se indican. habrá que ver. Y habrá que ver también que sean de acuerdo al valor de tensión que se está manejando en corriente directa. Y que sea tensión para corriente directa, que no sea tensión para corriente alterna. O sea, tiene que ser tensión para corriente directa, todo lo que viene en corriente directa. ¿Hay NMX, Inge, para los conductores? ¿Vale? ¿Hay NMX, alguna NMX para este tipo de conductores en No, fotovoltaicos? que yo sepa, no. Pero bueno, pues aquí tenemos un UL y aquí está lo que es fotovoltaica. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia en sí que tú has observado? ¿Cuál es la diferencia en sí de un cable de HW contra un PV? La temperatura, el tipo de forro, cobre de calibre 12, pues es calibre 12, pero el tipo de forro seguramente, Sí, pues ya ves que debe de la ser cantidad de hilos. SR, debe de estar para radiación solar, debe de estar acorde a la corriente, al voltaje de corriente continua. Físicamente he visto que son más flexibles. Eso hay más hilos. Sí, así es. Sí, está la de intemperie. Prueba de intemperie. Está la de intemperie. Sí, que estén a la intemperie, que sean SR, ¿no? Ahí dice 90 grados centígrados, de ahí para arriba. Ahí Esa hasta es la temperatura nominal, Ah, ok. 90 grados. Si La no temperatura más de esa operación. temperatura, A la corriente, ¿no?, que va a conducir. sí, a partir de ahí, pues tú tienes que determinar la capacidad del conductor, la temperatura ambiente, Aparte las correcciones. Así es. Corrección por temperatura ambiente adicional. Bien. La que sigue, ¿no? Muy bien, los circuitos de las fuentes fotovoltaicas y los circuitos fotovoltaicos de salida no deben instalarse en las mismas canalizaciones, ¿no? Deben de ser en canalizaciones independientes, ¿no? Tanto corriente directa como corriente alterna. Ok. Bien, continuamos.
Muy bien, se debe de multiplicar la tensión nominal de circuito abierto por el factor de corrección proporcionado en la tabla 690-7. Esta tensión se debe usar para determinar la tensión nominal de los cables, desconectadores, dispositivos de protección contra sobrecorriente y otros equipos. Entonces, y cuando se emplean módulos fotovoltaicos diferentes a los de silicio cristalino o multicristalino, se debe realizar el ajuste de la tensión del sistema de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La verdad, yo nunca he visto ahorita, yo no he trabajado con módulos diferentes al silicio cristalino. Sé que hay ya módulos con pintura fotovoltaica, pero yo no los he visto aquí en esta parte. Y sí los quiero ver porque estamos ahorita armando la nueva currícula de la carrera de Ingeniería Eléctrica y necesitamos contemplar las nuevas tecnologías. Entonces, pues, bueno, ahí lo veríamos y a ver, continuamos. Bien, bueno, pues ya vimos que estos datos deben de estar marcados, tensión de voltaje abierto, marca la norma, debe estar marcado en el módulo. Entonces, continuamos. Muy bien, entonces continuamos con la que sigue. Esa es la tabla, ¿no?, que hay que considerar en base a la temperatura ambiente y multiplicar la tensión nominal de circuito abierto por el factor de corrección aplicable a las temperaturas, ¿no? Para más de 20 grados ya no hay factor. 20 grados, 1.02. Más de 24 quiero decir. Para arriba. 25, 30 grados, 40 grados. Es que dice factores de corrección para temperatura ambiente menores a 25 grados. Ahí es donde está el tema, ¿no? Sí. Esa tablita es para menores a 25 grados. Sí. Se multiplica por los factores que están ahí. Sí, lo que afecta es la baja temperatura más que nada. Sí. Vamos a ver. No, ¿sabes qué? Creo que esta es una de las tablas que trae errores. Sí. Y esto no debe ser negativo. Ok, sí. Okay, sí. Esta tabla en la 2012 viene con errores. Hay que ver la tabla de la 2018. Está bien esta tabla. Bueno, es que ya arriba les recomiendo ver la 690-7 de la 2018. Ahí ya se corrigió la error. Porque hay una disculpa, pero norma oficial mexicana, esta se corrigió en la corrigió. Y es lógico porque el factor va incrementando. O sea, no puede ser lógico que para abajo sea mayor el factor. No creo, porque arriba es muy específica la tabla, dice factores de corrección para temperaturas ambientes menores. Sí, por eso. Sí, está bien la tabla. O sea, no puede ser mayor. Pero es lo que dice el INGE ya en la otra. En la 2018 esa tabla ya fue corregida y a lo mejor ya no es hasta 25. Chequenla. Es que cambió, ¿no? Es que mayor suponiendo, ¿no? Bueno, hay que ver. Es como dice Paquito, ¿no? Que las bajas temperaturas son las que afectan. A lo mejor sí es correcto. Por eso no puede ser más de 24, que es de 25 hacia abajo. Así es. Muchas gracias. Sí, es buena. Dejen sacarme a correr. Menores a 25 grados hacia abajo. A ver si hay alguna notita abajo, por favor. No, ¿verdad? Es que dice temperatura ambiente ahí una de las columnas, la de la izquierda. Y bueno, pues hay temperaturas ambientes, yo recuerdo en el sureste hasta de 50 grados y ya pero este es menor. ¿Vale? Pero la tabla es para menores a esta temperatura. Sí, es lo que estamos comentando. ¿Qué pasa con los mayores a 25 grados? Esa es la pregunta. No afecta. Sí, a lo mejor no afecta el voltaje. La temperatura no afecta, ¿verdad? Puede ser. Afecta la corriente, no el voltaje.
Ok. Aquí está la señora. Bueno, más tantito. Esta es la 2018. ¿Está igual? Está igual. Entonces, como dice aquí el ingeniero Francisco, Está igual, las bajas temperaturas son las que le afectan a la tensión nominal. Por eso es que están las digamos, abajo de 25 grados. Posiblemente a la corriente, para la corriente sea otro factor, ¿verdad? Hoy pastor, aquí había un error. Pero Si quieres, aquí está el campo. no sé si los- El campo de Ahorita que lo pongamos aquí. el campo del leca y el leca. Sí. Handbook. De una vez salimos de Handbook. La tabla está igual. Y ahí lo buscamos en el MEC. ¿Cuál es? Handbook. ¿En cuándo está aquí? ¿En cuándo está el handbook? ¿Qué tabla es, Inge? ¿690 acá? Sí, 97. O si quieres abrimos cada uno de los archivos para ver. No, ahí no. Ahora no. Tampoco. La línea, tampoco. 690 A ver ahí. Está el leca. Ya abajo, vaya. Esos son puros cambios, ¿no? Pero son puros cambios. Ah, sí, no es el completo ese, ¿verdad? Son los cambios. Además de ahí seguimos. Regrésate. Pero pone el pescador 690.7. Afecta la temperatura. No, a ver, Inge Bulmaro. Sí, igual. Está igual, según aquí en la norma. Sí, la norma ya la había visto. No, era en el anterior. Va a estar en grados. En la LIE. Ahí. No, el otro, el que sigue, perdón. El otro. En el CEDEP. Ahí, ahora sí, mira. Ahí hay NEC cambios, no viene, dije. El NEC completo no está. Solamente los cambios. Te engañaron. Pues no viene una nota para sacar. Es este, tío. El cuarto de arriba. ¿El cuarto? El de arriba, ese que sigue. El otro, el de arriba. Ese. 690, ¿qué es? No, guión 7. Ah, ese es. Además que tiene otro nombre. ¿Verdad? Ahora busca las 6, ¿qué tabla era? 691. 690. 690. Dale ahí en la edición buscar. Ya la tengo. Da igual. ¿Ahí se tomando? Otro. Hasta llegar al artículo. ¿Lo compraste viene con el, o sea, la versión en digital viene con el libro? No. Nada más viene la ¿qué cuánto costó? Casi 4 minutos. Pero está mejor, güey. Yo te pregunté con usted, me dijo 5.500 el libro. Ahí está la tabla. ¿Aquí lo compraste? Pero sí, está igual. No, me metí en el papel. ¿Al NFT?
Da igual. Habrá que ver si existe. Es que es por la tensión nominal. El tema es la tensión nominal que le afecta a las tensiones bajas. Digo, las temperaturas bajas. Habría que ver la corrección más que la corriente. Usted lo dice, la corrección a un voltaje. Entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo, para 30 grados? ¿No? Así es, esa es la primera. Para 30, 40 o 50 grados. Un factor es No le afecta. Para voltajes, para tensión nominal no le afecta. Habría que ver la corriente cómo se comporta. Muy bien. Seguimos. Fabricante, ¿no? Sí, porque estas son para los de cristalinos, multicristalinos. Y si no, pues hay que pedirle al fabricante el dato, ¿no? El dato. Ahora, hay que ver en la placa de datos del panel cuál sería su temperatura máxima de operación. También. Bien, entonces vamos a la presentación y ya vimos que es lo mismo. Si me regresas No lo vayas a No copiar. lo copies ahí, tu compa. Tiene derecho de autor. Tiene copyright. La presentación. No me voy a. Sí, no sé. Algo perdido. Envíalo por correo. Sí, ¿verdad? Le va a salir el 20. ¿Cuál es el 2017? 690.7, ahí lo abrimos a ver cómo está la Subasta. ¿En dónde estaba la tablita? No, te lo paso. Ay, Ok. La memoria te lo paso. le crecemos un poquito. Vemos la placa de datos del set del panel, a ver qué temperatura trae. Así estaba antes, ¿verdad? La hoja de datos. Esa es. Placa de datos. Ahí. A ver si trae algo de temperatura ahí. Ábrelo más. 25 grados. Ajá. Nada más a la temperatura de 25 grados centígrados, ¿no? Así es, sí. Me da 1000 watts por Por metro metro cuadrado. cuadrado, ¿no? Ok. Bien, 25 grados y lo que dice aquí la tabla es de 24 a 20, ¿no? Ajá. Entonces, pues más allá ya no hay más tensión, ¿no? Ya su nivel de eficiencia máxima para los valores de tensión está a 25 grados. Ponlos a 30 grados y es la misma, es el mismo valor de tensión. El mismo factor, ¿verdad? Que el de 24. Sí. Así es. Así es. Entonces, ese sería su valor de tensión ahí, circuito abierto. Bien. Continuamos. Y en base a ese valor de tensión de circuito abierto es como vamos a seleccionar los valores de tensión de los conductores, interruptores y protecciones, ¿sí? Ese valor de tensión. Entonces, algunas veces el valor de tensión nominal hasta para corriente directa es 1000 volts y entonces debemos de ver que ese valor de tensión corresponda con el valor de tensión de generación, ¿sí? Multiplicado por esos factores. Comúnmente son 690 volts, comúnmente, ¿no? ¿Quién va a determinar cuántos paneles en serie vamos a conectar? El inversor. ¿Vale? El inversor es el que te va a dar. Así es, el inversor es el que nos va a determinar cuáles son las cadenas en serie que vamos a instalar de los paneles. Bien, continuamos. Continuamos. Muy bien, se debe de instalar en el medio de desconexión fotovoltaica una etiqueta permanente para la fuente de potencia fotovoltaica de corriente continua, indicando lo siguiente, ¿no? Entonces, este medio de desconexión deberá de tener esos datos. Comúnmente está en los strings, que es en los strings a donde llega toda la recepción
de la tensión de corriente continua que se va a distribuir o que se va a captar en estos tableros de corriente directa, y de ahí se va a mandar a los inversores, ¿no? Aquí un googleo acerca de la tabla que mencionas, ahorita no lo encontró. Dice que los módulos fotovoltaicos son probados a temperaturas de 25 grados más o menos, y dependiendo dónde están instalados, el calor puede reducir la eficiencia de salida entre un 10 a un 25%. Así como la temperatura del panel solar incrementa, la corriente incrementa exponencialmente, mientras que la salida de voltaje reduce linealmente. Es por eso que está ese ajuste. Okay. ¿Vale? Bien, pero vamos ahí, en este caso, por ejemplo, si nos vamos al panel y tiene ese valor de tensión en 12 volts, algo así tiene el panel, lo regresamos. 40. 46. Ahí está. Aquí te da tensión 37.7 volts, ¿no? A 25 grados centígrados. Ahí está, el voltaje a circuito abierto. ¿Ok? Bueno, el de circuito 46 abierto son volts a 40. circuito abierto. O sea, instálalos a 30 grados. ¿Qué dice? Que vas a bajar La eficiencia de la salida, y entonces lo que hace es que la corriente se va a disminuir, y entonces El voltaje. el voltaje va a tender a disminuir de forma lineal, mientras que exponencialmente la corriente. A ver, déjenme. Sí, pero no los podemos módulos están decir- probados a una temperatura de 25 grados centígrados y 77 grados Fahrenheit, y dependiendo de dónde estén localizados pueden reducir su eficiencia de salida desde un 10 a un 25%. Como la temperatura del panel solar se incrementa, su salida se incrementa en forma exponencial, mientras que el voltaje, la corriente, por eso, como la temperatura del panel solar se incrementa, su salida de corriente se incrementa en forma exponencial, mientras que el voltaje, la salida de voltaje se reduce en forma lineal. Es un comportamiento. Su salida de voltaje se reduce a forma lineal. Es reducida en forma lineal. While the voltage output is reduced linearly. O sea, la corriente se incrementa en forma exponencial. Y la tensión se reduce en forma lineal. Pero no te dice el fabricante qué tanto. O sea, te dice 25 grados, ¿ok? Te doy 46 volts. Pero, por ejemplo, estos paneles están en el desierto. Se incrementa. Están según ahí en el desierto a Aquí 50 es grados. al revés. Aquí lo que va a suceder entonces es que mientras más calor, entonces va a reducir la tensión. Y lo que está el problema de la tabla es que te dice aguas cuando tienes temperaturas más bajas, porque entonces ahora la tensión te va a subir. Así es. Es Y entonces eso debes de tomar en cuenta por lo que acabas de decir, que dependiendo el inversor, voy a calcular mis cadenas de fotovoltaicos, y si me paso, si no lo tomo en cuenta, me voy a aventar el inversor. ¿no? Y aquí dice típicamente los paneles solares de silicón tienen un coeficiente de temperatura de alrededor de menos 0.4 a menos 0.5%. O sea, como la temperatura de las celdas solares puede rebasar los 25 grados Celsius, la corriente sube ligeramente, pero el voltaje se decrementa más rápidamente. El efecto neto es un decremento en la salida de potencia con el incremento de temperatura. Típicamente, las celdas, los paneles solares de silicón tienen un coeficiente de temperatura de alrededor de menos 0.4 a menos 0.5%.
Está bien, pero no me dice el fabricante qué tanto. Porque Exacto. si yo te lo llevo a 30 grados, que sería